Es un gráfico donde unas personitas y se muestra un caminito con rayitas, ¿no? Todo de rayitas. Y hay un primer hombrecito, si empezamos a mirar desde acá, ¿no? El primer hombrecito está sentado en este simbolito. Después, si seguimos el camino, hay dos personas que se dirigen hacia, digamos, bueno, si yo lo miro de frente sería a mi izquierda, ¿no? Más adelante hay otro hombrecito que se está con la mano en la cabeza, que sigue el camino. Y más adelante vemos como si fuera un mar, un río, ¿no? Agua ahí. Uno que se está ahogando. Y el caminito que sigue hasta perderse allá. Los circuitos de la atención han escaneado la imagen anterior de izquierda a derecha, si vivimos en Occidente, de arriba a abajo, si nacimos en Oriente, o de derecha a izquierda si somos hebreos, una costumbre heredada de la escritura. Nada más llegar la información al cerebro comienza la lluvia de opiniones. Unos ven a un hombrecito disfrutando de un refrescante baño en la playa, mientras que para otros está en peligro y necesita la ayuda de alguien que lo vaya a salvar, ¿no? ¿De qué depende lo que vemos? Pensar una cosa u otra. A la hora de que generamos un pensamiento, influyen 4 aspectos: la genética, las experiencias pasadas, las proyecciones futuras y las condiciones presentes. Suponte que anoche viste la película Tiburón, ¿sí? Y que estás estudiando para ser socorrista. O bueno, acá en Argentina le dicen el que salva el bañero, ¿no? El bañero. Estas experiencias aumentan sustancialmente la probabilidad de interpretar que el que estaba ahí por ahogarse en el gráfico está en problemas. En cambio, si nos encontramos en una tumbona de playa mientras estamos escuchando esto, nuestro cerebro pensará que el señor está tomando un baño refrescante y disfrutando de sus vacaciones. Vivimos con el manos libres cerebral siempre activado. Vieron que el manos libres es este aparatito, estos auriculares que nos ponemos para poder conversar por teléfono sin utilizar las manos. Ese manos libres siempre lo tenemos activado. El reto consiste en tomar conciencia de las historias que nos cuenta el cerebro, de sus mecanismos de actuación, y para esto es muy importante no tratar de cambiarlos, de lo contrario vamos a perder la oportunidad de aprender. Si volvemos a recordar la imagen que hemos visto hace un rato y seguimos la línea, que es una línea discontinua, prestando especial atención a las historias que nos cuenta el cerebro mientras observamos la imagen, van a empezar a aparecer pensamientos. Vemos a un hombre desorientado que va en dirección contraria. Algo curioso ha pasado desapercibido. Para proponer un nuevo pensamiento, el cerebro ha olvidado por completo el pensamiento anterior, o sea, el hombrecito que se estaba ahogando ahí en el mar. Así que solo puede plantear una historia en cada momento. La pregunta es, ¿y cómo sabe en base a qué tiene que montar la nueva historia? El cerebro dispone de una herramienta que nos permite seleccionar el foco del pensamiento. Esa herramienta es la atención. Pensar es un acto voluntario e involuntario al mismo tiempo. Aunque no lo parezca, estamos frente a un gran descubrimiento. Puede que no podamos elegir qué pensar, pero sí podemos elegir acerca de qué pensar. Por ponerle ojos y boca, suponer que el muñeco se está bañando en el agua o se está ahogando, que el hombrecito pasea desorientado o se rasca la cabeza es cosa del cerebro. Por lo tanto, no tiene sentido que nos sintamos bien o mal por aquello que pensamos, ya que es producto de una acción involuntaria. Sin embargo, decidir si queremos creernos ese pensamiento o pasar a otra cosa es algo personal. O sea,
El pensar es involuntario, pero si yo me creo el pensamiento es algo en lo que yo tengo sí mi decisión. Es voluntario. Y depende de nosotros, porque no existe ningún mecanismo neuronal que nos guíe a la hora de decidir si queremos prestar atención al hombrecito que se está ahogando en el mar o al que está despistado. Tomar conciencia de cómo somos y cómo funciona nuestro organismo nos hace libres y la libertad es imprescindible para poder ser felices. Vamos a tratar ahora de montar una historia entre el hombrecito del mar y el despistado. Debido a las características de la atención, fijarnos en dos cosas al mismo tiempo es algo complicado. La mejor opción consiste en inventar una historia individual y luego dar forma a una conjunta. Ponemos la atención en el hombrecito del mar, esperamos unos pocos segundos a que el cerebro cree una historia. En ella, las redes neuronales han fabricado una imagen mental asociando una idea a una persona, lugar, animal o cosa. Hombre aprendiendo a nadar. A continuación desviamos la atención al segundo elemento y esperamos. Hombre desorientado. Una vez que ambas historias se encuentran en el campo mental en forma de imágenes, podemos buscar asociaciones parecidos, reflexionar sobre ellas y obtener un pensamiento conjunto con facilidad. Antes no. La acción de reflexionar o buscar conexiones entre dos pensamientos recibe el nombre de razonar y se lleva a cabo en la corteza dorsolateral prefrontal. Continuado el recorrido por la línea discontinua, encontramos una parejita. De nuevo, cada cerebro construye sus propios pensamientos, atendiendo eventos que nos han marcado en el pasado, objetivos futuros y el momento presente. Y pensamos, qué lindo, seguros que se acaban de conocer. No sabes lo que te espera. O, él no la quiere tanto como ella. Dependiendo si nos acabamos de divorciar, estamos solteros o buscamos pareja. La clave está en darse cuenta de que por mucho que nos esforcemos y defendamos nuestros pensamientos a capa y espada, ninguna historia es más real, más lógica o tiene más razón que otra. Los pensamientos siempre parecen coherentes con el mundo que vemos, pero no tienen por qué ceñirse a la realidad. La pareja, el despistado y el náufrago no existen, son una invención mental, tinta en un papel puesta ahí por la que diseñó el dibujo. Debemos asumir que cualquier historia propuesta por el cerebro es una ilusión. ¿Qué es una ilusión? Una interpretación personal basada en nuestro mundo, la cual se burla constantemente de la realidad. Un pensamiento es una propuesta neuronal generada por el módulo intérprete en el hemisferio izquierdo para vivir una situación de vida que deja el 99,9% de la realidad de lado. Seamos honestos, nuestra materia gris ha convertido dos rectas y un círculo en un hombre. Si tiene forma triangular es una mujer. Una línea ondulada en agua y unas rayas discontinuas en un camino. Lo ha hecho compulsiva e inconscientemente. Tomar conciencia de esto es vital para entender cómo somos. Solamente subestimando el poder asociativo del cerebro, podemos llegar a atribuir nuestros propios pensamientos a los demás, llegando a asegurar que ya sé por dónde me va a salir, o qué está tratando de hacerme pagar por lo que le hice ayer. De estas suposiciones, se encarga la corteza parietal medial y la corteza prefrontal medial.
Siguiendo por estos derroteros, es fácil terminar confundiendo las historias que nos cuenta el cerebro con la realidad, pasando desapercibido que cualquier pensamiento es un 99,9% falso. Presten mucha atención a esto y nosotros no creemos todo lo que nos dice el cerebro. Las personas vivimos enamoradas de las historias que nos cuentan los sesos porque creemos que representan la forma más acertada de ver la realidad. Solemos llamar a este cóctel opiniones y consiste en asociar ideas a experiencias, personas, lugares, animales o cosas. Cada vez que discuto con mi pareja y trato de hacerla entrar en razón, en realidad estoy intentando que deje a un lado sus ideas y acepte que mi historia es la más acertada y coherente. Hacemos esto porque pensamos que nuestra opinión es mejor que la de los demás, aunque no lo querramos reconocer. Ahora bien, como mi pareja dice que está enamorada de las historias que le cuenta su cerebro, ella difícilmente accederá, porque el objetivo del cerebro es ofrecernos un presente agradable, y cuando un cerebro trata de imponer sus historias a otro, en cierto modo le está pidiendo que reconozca abiertamente que su presente no es agradable. Este sentimiento de superioridad neuronal, conocido como orgullo, empuja a las dos personas a una discusión que se transforma en cíclica, dolorosa y sin sentido. Olvidarme que cualquier pensamiento es un 99,9% falso y como consecuencia tratar de imponer mi presente agradable o apetecible a los demás, se traduce ¿en qué? En que yo quiero siempre tener la razón. Del dibujo este que vimos, nos queda el hombrecito sentado sobre lo que seguramente el cerebro interpreta como una meta. La finalidad del monigote es recordarnos la importancia de la ínsula, ¿se acuerdan la ínsula? En nuestro día a día. Por eso mira hacia nosotros, hacia afuera del papel, porque la ínsula es un espejo neuronal que nos permite ver el campo mental. El campo mental. Ahora vamos a ver qué es el campo mental. Cuando los físicos o los ingenieros estudian el campo gravitatorio, lo hacen a partir de sus efectos. Es decir, cuando soltamos el libro y somos testigos de cómo cae al suelo un libro, creemos estar viendo la ley de gravedad. No es cierto, estamos viendo sus efectos. La gravedad en sí misma es invisible y la representamos con una flecha o vector. Ocurre exactamente lo mismo en el campo mental. Las historias que nos cuenta el cerebro, la información visual, los sonidos, las emociones o un dolor de cabeza son los efectos del campo mental, pero no son la mente. Gracias a ellos interpretamos el mundo y tomamos conciencia de él. Basta con prestar atención a nuestra forma de hablar para descubrir que lo nuestro con el cerebro es una verdadera historia de amor. Tomemos dos pensamientos al azar. Un pensamiento dice, pienso que eres muy pesado. Y el otro dice, he compuesto el nuevo éxito del verano. Tras un breve análisis sintáctico, en ambos casos hemos usado la primera persona del singular yo, dando a entender que somos nosotros quienes pensamos. Esto no es un truco lingüístico. La mayoría de las personas creemos que somos nosotros quienes asociamos las ideas. Sin embargo, quien combina las imágenes mentales y las ideas, quien piensa, es nuestro cerebro. Esto puede sonar un poco raro al principio, pero tiene todo el sentido del mundo. Cuando hablamos del corazón, usamos la tercera persona o el pronombre posesivo. El corazón late a 50 pulsaciones por minuto.
o mi corazón late a 100 pulsaciones por minuto. De un modo u otro dejamos claro que no somos nosotros quienes latimos, sino el corazón, como si fuera una bicicleta o un cuadro. Bien, ahora supongamos que un día me despierto por la mañana y he dejado de identificarme con el cerebro y los pensamientos y me identifico con el corazón y sus latidos. Y estamos convencidos de ser un corazón. Por lo tanto, creemos ser nosotros quienes latimos. ¿Cómo sería nuestra vida entonces? Cambiaríamos automáticamente el mi corazón late a 60 pulsaciones por minuto a yo lato a 60 pulsaciones por minuto. Percibir el pulso cardíaco se convertiría en una prueba irrefutable de nuestra existencia y prestaríamos atención todo el tiempo a nuestras pulsaciones. Lato, luego existo. En vez de decir pienso, luego existo, digo lato, luego existo. Con un poco de práctica, la sensibilidad para detectar matrices cardíacos se dispararía reestructurando la corteza somatosensorial. Pasaríamos a generar imágenes mentales asociadas a distintos tipos de latidos y le otorgaríamos superpoderes. Las reglas sociales establecerían códigos básicos de comportamiento basados en patrones cardíacos. Un pulso apacible significa que la persona que tenemos delante nos cae bien, pero si las revoluciones aumentan, sería una persona no grata. O tendríamos la sensación de estar frente al amor de nuestra vida si tenemos palpitaciones intensas. Bien. Tomaríamos decisiones en función del pulso y haríamos cola en la oficina de patentes para registrar patrones cardíacos. El automóvil o el WhatsApp seguirían existiendo, pero en lugar de me ha mirado mal, diríamos me ha latido mal. La moda estaría marcada por el rojo y seguiríamos comprando libros de autoayuda para modificar patrones cardíacos porque no nos gusta cómo son o cómo nos hacen sentir. El cerebro daría protagonismo al ritmo del corazón frente a la información de los sentidos para generar los pensamientos y al mismo tiempo esos patrones darían lugar a emociones. En este contexto entraría en juego la memoria y las sensaciones tal cual las conocemos. Sin embargo, latir es dilatar y contraer el corazón contra la pared del pecho, algo que nosotros no hacemos a voluntad. Por lo tanto, nosotros no latimos y no tiene sentido tratar de cambiar nada. Latir es un acto involuntario que percibimos a través de los sentidos, es un efecto del corazón. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Nosotros no asociamos las ideas a cosas, gestionamos la memoria o los mecanismos de defensa de la percepción de la realidad. Es nuestro organismo. El cerebro es un agricultor con mono azul y sombrero de paja que se dedica a sembrar pensamientos, emociones y sensaciones en el campo mental. Las personas recolectamos esos pensamientos y emociones para hacernos una idea del mundo y de quiénes somos. Todo funciona de la misma forma que cuando miramos el paisaje desde la ventana de un tren. Tal y como hemos descubierto en estos monigotes que hemos visto, estos dibujitos, estos hombrecitos, la atención únicamente puede estar en un solo punto a la vez. Es imposible ver el árbol que bordea la orilla de las vías y al mismo tiempo la casa que hay en lo alto de la montaña. Tampoco somos conscientes de lo que se cuece bajo tierra. Vivimos ajenos a la internet de hongos, a las señales de peligro enviadas por las plantas avisando que llega un depredador, o a los organismos microscópicos que dan vida al suelo.
Al nivel neuronal ocurre algo parecido. Los árboles que vemos en la superficie del campo mental son agrupaciones de pensamientos relacionados entre sí por una serie de imágenes mentales comunes. Esos pensamientos pueden ser más o menos complejos, pudiendo convivir en un mismo árbol pensamientos, flor, hoja, rama y pensamientos raíz. Los tres primeros se encuentran en la superficie, en la parte visible del campo mental. Pero los pensamientos raíz viven bajo tierra, en el mundo inconsciente, y no los podemos ver. Volviendo al mundo real, ¿no? Ese donde uno va al baño, hace popó, se limpia la cola con papel higiénico, ¿no? Bien. Surge la necesidad de una regla práctica que nos permita recordar que un pensamiento es una opción, pero no es un hecho. La regla dice: un pensamiento es una propuesta del cerebro para vivir una situación de vida. Usarlo o no es una decisión personal. Cuando tratamos de poner en práctica cualquiera de las reglas que hemos ido descubriendo, es frecuente que los mecanismos de defensa del buen presente salten como locos y surjan pensamientos de tipo: ¡ay, esto es muy difícil! ¡Ay, vaya gilipollez! ¡Qué tontería! Esto no va a funcionar. Bien. La pregunta es: ¿quiero que esta propuesta forme parte de mi realidad? Aplicar con frecuencia una regla hace que la información contenida en ella se transfiera a los ganglios basales y tome forma de imagen mental. A partir de ese momento, la información contenida en la regla se infiltra en el campo mental. Los pensamientos vienen y van, nacen y caen, distrayéndonos constantemente e impidiendo que podamos ver el bosque. Una regla es un jardinero experto capaz de podar un árbol y dejar al descubierto el pensamiento raíz. De nuestra parte, ¿qué requiere esto? Confianza, honestidad y práctica. Y a nivel neuronal necesitamos lo mismo que cuando quiero estudiar un idioma nuevo o quiero aprender a tocar un instrumento.